días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Bueno, y como cada fin de semana que tenemos la oportunidad también de transmitir vía online nuestro servicio, saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en internet. La verdad es que cuando comenzamos hace algunos años atrás, poquitos años atrás, con este proyecto de transmitir, aunque de manera muy amateur, podríamos decir, muy aficionada, con equipos que todavía no alcanzamos a mejorar en un sentido, nunca nos imaginamos el impacto y el regalo que el Señor nos iba a tener a través de este medio. La verdad es que cuando comenzamos a revisar las personas que constantemente están viendo el servicio y aprovechando todo el material que está en nuestra página web, que tengo que decirlo, es más la gente del exterior la que lo aprovecha que la propia gente nuestra de aquí de la iglesia. Entonces, no es como una reprimenda, solamente que se ha dado así. Y la verdad es que no, como decía, no imaginaba el impacto que podría producirse. Uno a veces está, y la verdad que siempre está concentrado en las personas que estamos acá, pero de un tiempo a esta parte mi corazón también ha estado tocado por la cantidad de personas que en distintos países nos ven. La verdad es que nosotros no publicitamos, por así decirlo, la cantidad de visitas y de personas que en este momento nos están viendo. Por ejemplo, en México hay una familia preciosa de nuestra hermana Saray Segovia. Ellos están constantemente viéndonos y siguiendo nuestro servicio y aprovechando los estudios. También en Australia, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, aquí en nuestro país también en Copiapó tenemos a nuestros hermanos también que están ellos viéndonos, y la verdad que eso nos compromete aún mucho más con este proyecto que hoy es una realidad, pero que en la medida del tiempo y de los recursos iremos mejorando para prestarles siempre el mejor servicio a ellos, especialmente, y ocasionalmente a nosotros cuando nos encontremos imposibilitados de salud para asistir o en otro lugar. Ahora esto trae consigo también una tristeza, porque todas estas personas, todos estos hermanos y hermanas, todas estas familias, la verdad es que han hecho el intento permanentemente de encontrar un lugar donde poder simplemente aprender la Biblia. Simplemente aprender la Biblia parece algo tan sencillo, pero la verdad es que hasta aquí no lo han encontrado. Mi oración es que lo encuentren, pero vivimos en un tiempo en que Dios nos permite contar con estos recursos y es preferible que estén viendo por internet a lo menos un mensaje bíblico con todas las imperfecciones que pueda tener, a obligadamente estar en un lugar donde definitivamente no hay ni sana doctrina ni es el propósito verdaderamente la edificación de los santos. Desgraciadamente esa es una realidad en la que estamos insertos nosotros también. Esto, lejos de producirnos una condición de alegría, nos produce tristeza, porque nos damos cuenta cada vez más que la iglesia cristiana está infectada, quizás sea la palabra más adecuada para esto, por falsa doctrina, y cuesta mucho hoy día distinguir quién es quién. Esa es la verdad de las cosas. La lucha no es fácil. También cuando comencé como pastor, siempre me preparé para contrarrestar los argumentos, principalmente del catolicismo, de la masonería, en fin, de todos estos estamentos que de alguna manera eran, por así decir, la doctrina, no las personas, eran los enemigos clásicos. Pero al pasar el tiempo, creo que esos enemigos permanecen ahí, esas doctrinas heréticas y satánicas permanecen ahí, pero se levantó después de un tiempo
o al corto tiempo una situación difícil por el hecho de que el conflicto venía de quienes se supone eran nuestros hermanos. Y eso ha transformado la lucha por la verdad o la batalla por la verdad en algo a veces mucho más doloroso, porque la confrontación entre personas que supuestamente somos hermanos, por supuesto siempre en el plano de la doctrina, nos ha llevado también a efectuar, por así decirlo también, una selección, porque es necesario, el cristiano está llamado al discernimiento. Nosotros no podemos operar por sentimientos, tenemos que operar por el discernimiento y el discernimiento doctrinal. Y créanme que en mi propia vida ha sido doloroso el tener que separarme de personas a las cuales quiero todavía mucho. Pero desgraciadamente sus postulados doctrinales están reñidos con la verdad de la Biblia, y mientras eso sea así, es preciso servir al Señor antes que a los hombres, colocar al Señor en primer lugar, y esta batalla es así, Si nosotros la asimilamos sentimentalmente, es muy probable que cedamos a cosas que no debemos ceder. Pero si nos afirmamos espiritualmente en la doctrina, les aseguro que a pesar del dolor sabremos hacer lo que realmente agrada a nuestro Padre Celestial. Digo toda esta introducción porque el tema que vamos a retomar hoy día en el estudio de la carta de los Efesios tiene que ver con la unidad. El apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, plasmaron en sus escritos, y el Señor Jesucristo en su vida en el Evangelio, la necesidad urgente de que la iglesia tuviera la unidad como una prioridad. Pero vamos a ver qué tipo de unidad, porque la unidad que hoy día se está dando en el mundo no es la unidad de Dios, es la mentira del diablo. El ecumenismo es quizás, si la herramienta hoy por hoy más efectiva de Satanás para poder desviar, engañar, ¿no es cierto?, y también perjudicar el avance del Evangelio. Vamos a ir al libro de Efesios, a la carta de los Efesios, recordando todo el proceso que hemos estado revisando, a excepción del domingo pasado que interrumpimos el estudio de la carta de Efesios principalmente por la contingencia relacionada con las futuras aprobaciones de estas leyes de aborto y leyes, ¿no es cierto?, de unión homosexual, que quizás alguien me dijo, oye, pero todavía no los aprueban. Sí, pero las van a aprobar, se los aseguro. Entonces hicimos un alto en eso, y hoy sí retomamos el estudio de esta carta, que si ustedes recuerdan los 3 primeros capítulos nos entrega la base doctrinal, la base teórica de lo que significa andar dignamente como un hijo, una hija de Dios. No olvide nunca eso, a la vocación con que fuimos llamados, dice el apóstol Pablo. La vocación a la que fuimos llamados es a glorificar a Dios y a parecernos a Jesucristo por medio del proceso de la santificación. Esa es la meta más importante, más grande que un cristiano tiene en su vida. Bajo esa meta pueden construirse o levantarse cualquier otra. Porque si es que estamos verdaderamente en esa dirección y esa es la prioridad de nuestra vida, sin duda alguna, todo lo que se construya hacia abajo va a estar bien. Por lo tanto, el propósito nuestro como cristianos es glorificar a nuestro Dios, es darle a nuestro Dios la posición absolutamente prioritaria y de esa manera también generar en nosotros mismos una transformación que el Espíritu Santo hace, dándonos, ¿no es cierto?, características únicas como hijos de Dios. Los primeros frutos que analizamos teóricamente constituían la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Esos 3 primeros frutos son frutos espirituales. Por supuesto que encontramos paciencia en el mundo, encontramos humildad en el mundo y encontramos mansedumbre en el mundo. Pero esos elementos son absolutamente carnales si no es parte del fruto espiritual.
los cristianos no estamos llamados a producir estos frutos, sino que estamos llamados a dar estos frutos. Cuando el Espíritu Santo, la semilla se planta verdaderamente en la vida de un hijo o una hija de Dios, el proceso se va a dar naturalmente en la medida que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno de estos aspectos nos identifica como tal dentro de este proceso que nos está enseñando la carta a los Efesios, en el cual, vuelvo a insistir, tenemos claramente una primera parte que es, podríamos decir, el marco teórico, y una segunda parte que constituye el llevar a la práctica esto que nos ha enseñado el Espíritu Santo por medio de Pablo en los 3 primeros capítulos. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 al 6, que esperamos terminar el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la sección que vamos a, básicamente, los versículos 3 al 6. La próxima semana vamos a ver, Dios mediante, el tema de los dones espirituales y su rol en el proceso de la formación de la iglesia y del crecimiento de la iglesia. Pero lo primero que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo está preso, y recuerden siempre que Pablo atribuía todas las circunstancias que le tocaba vivir, independiente de que éstas fueran agradables o desagradables, justas o injustas, él atribuía absolutamente todo lo que vivía a un propósito divino. Él no estaba preso ahí por causa de los romanos o por causa de los fariseos que lo acusaban y trataban de eliminarlo. Él dice: yo estoy preso aquí por causa del Señor. El Señor quiere que esté acá, porque si el Señor no quisiera que yo estuviera acá, obviamente eso no sucedería. Por lo tanto, eso también nos da inmediatamente una señal a nosotros respecto a cómo es que un hijo e hija de Dios debe observar las circunstancias que le rodean. Las circunstancias son absolutamente variables para todos nosotros. Muchas veces nosotros tratamos de explicar las circunstancias, de comparar las circunstancias, pero ese no es, en definitiva, la forma en cómo el Espíritu Santo pretende que nosotros asumamos esas circunstancias. No es tanto por qué, sino para qué. Recuerden siempre esa expresión, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros, ¿por qué? Y la verdad es que como cristianos, que no es fácil, pero la práctica va haciendo, ¿no es cierto?, la expertise en esto. La pregunta siempre es, ¿para qué? Siempre hay un propósito. Dios tiene un propósito. Dios no hace las cosas al lote. Dios es un Dios de orden. Dios tiene un programa con cada uno de sus hijos, sus hijas, y ese programa está en función de algo mucho más grande que nuestras propias aspiraciones personales, y es el concepto corporativo de la iglesia y su rol en el mundo. Entonces dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El cuarto elemento que nos toca revisar, y no lo vamos a hacer tanto en profundidad, pero es el amor que soporta. Dice ahí: soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces tendríamos humildad, mansedumbre, paciencia y amor que soporta. Y por supuesto la palabra que se traduce amor ahí es la palabra griega ágape. Ágape, que es un amor sacrificial. El amor ágape nunca dice qué puedo sacar de aquí o qué puedes darme tú a mí, sino que qué puedo hacer por ti y darme a ti. Es que es el amor, entre paréntesis, de Dios por nosotros. Es un amor que no necesariamente está atribuido a los méritos de quienes lo reciben. Al contrario, muchas veces es todo lo contrario. Pero es el tipo de amor sobrenatural que debe primar en la iglesia de Cristo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque básicamente es la muestra más grande de la sobrenaturalidad de Dios en nosotros. Sobre todo está hablando en el plano de la iglesia. El plano de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia constituye el cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo, el mismo Señor lo dijo, es una señal inequívoca de que Jesucristo es real. Por lo tanto, nosotros podemos ver los intentos de unidad en el mundo y podemos dar fe de que esa unidad es absolutamente falsa.
¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, lo que ocurre a nivel de los países del mundo con esta Organización de Naciones Unidas, la verdad que vemos un ente sumamente corrupto bajo todo punto de vista y que obedece más bien que a la unidad, a las negociaciones y a las imposiciones en pos de aquellos que son las principales cabezas de este entramado. Basta ver con lo que sucede en Siria, dónde nos metemos, dónde no nos metemos, los criterios son absolutamente disímiles. Los intereses creados, ¿no es cierto?, de las distintas naciones, hace que el concepto de unidad verdaderamente sea algo, una falacia, como se dice, ¿no es cierto? No hay una unidad, la verdad es que hay una serie de pactos cuya mayoría de los beneficios están hechos en función de las grandes potencias, y esto no es un discurso político, sino que es una realidad de las cosas que ocurre, y en la cual aquellos países más pequeños estamos obligados a asumir conductas. Por ejemplo, como decía yo, Chile, si quiere pertenecer a alguno de los departamentos de las Naciones Unidas, que es una de las ambiciones de los gobiernos chilenos, tiene que necesariamente tener la ley de aborto, la ley de matrimonio homosexual, una serie de cosas que se norman a nivel de lo que es la globalización para dar paso a lo que es este famoso nuevo orden mundial que tanto se publicita, pero que es una realidad, por lo menos como aspiración del mundo sin Dios. Entonces, el concepto de unidad, la unidad, por ejemplo, es difícil verla dentro del ámbito también familiar muchas veces. ¿Por qué? Porque la unidad implica necesariamente, si lo vamos a ver en relación a lo que es la realidad de las relaciones interpersonales, a, de alguna manera, negociar cosas en función de mantener, como se dice vulgarmente, la fiesta en paz. Cuando una persona, un joven, una jovencita se quiere casar y se quiere casar por todo lo que el matrimonio le puede dar, hágale un favor a la sociedad, o a lo poco que queda, no se case. Porque el matrimonio, por ejemplo, necesita de este amor ágape, de este amor sacrificial. No es el único tipo de amor, pero es la base del amor. El amor ágape. Aquí nos dice, solícito en guardar soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Hay dos palabras que se traducen por soportar, y la que está aquí es la palabra enojomai, como enojado mai, enojomai, que significa sostenerse. Eso significa que básicamente la unidad de la iglesia se sostiene en este amor que es el resultado de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia. Se traduce entonces en el amor ágape que sostiene la estructura y la esencia de la iglesia. La iglesia no se sostiene en situaciones secundarias, o por lo menos no debiera sostenerse en situaciones secundarias, sino que se sostiene en estos pilares sobrenaturales que constituyen la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y el amor que soporta, el amor que implica el hecho de que tenemos diferencias sustanciales, ¿no es cierto? Tenemos diferencias sustanciales, pero tenemos una unidad espiritual tan poderosa que es capaz de soslayar todas esas diferencias en pos de un objetivo común. Cuando el apóstol Pablo dice unánimes, se está refiriendo a una sola forma de pensar, un mismo sentir, un mismo pensamiento de todos los que estamos nacidos de nuevo, todos los que hemos nacido de nuevo, un solo pensamiento. No en las cosas secundarias, sino que en aquello que es el cuerpo de doctrina que constituye la fe del cristianismo. La fe del cristianismo. Entonces, básicamente esta unidad implica el soportarnos en amor. El soportarnos en amor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Otra vez vemos la palabra anejomai. Colosenses 3:13. Anejomai. La iglesia cristiana se caracteriza y debe caracterizarse
y debe ser esto lo que el mundo percibe del cuerpo de la iglesia. Yo doy gracias a Dios que esta iglesia en sus 25 años no ha experimentado divisiones. No significa que no hemos tenido diferencias de carácter doctrinal, pero hemos sabido en el nombre del Señor permanecer y sostener la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? Se ha ido gente que no está de acuerdo con la doctrina, eso es una realidad. Pero la división de una iglesia significa que se secciona el cuerpo de Cristo, y cuando se secciona el cuerpo de Cristo, probablemente no esté hablando de la doctrina propiamente tal, sino que muchas veces de cosas falsas que se introducen o de personas que de alguna manera en un liderazgo malicioso se llevan gente, ¿no es cierto? Muchas de ellas a lo mejor cristianos inmaduros, otros no cristianos, u otros que comparten las mismas pretensiones de poder, porque se cree de alguna manera que es un concepto de poder, el tener el control, entre comillas, de una iglesia. Entonces dice, versículo 13, soportándoos unos a otros. Esa es una realidad. Hermanos, basta mirarnos unos a otros y somos sumamente distintos. Venimos de distintos lugares, de distintas familias, de distintas crianzas, ¿no es cierto? Y hemos llegado a ser uno en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el hecho de que vayan a existir diferencias de carácter secundario, por supuesto que sí, pero no debemos nosotros enfocar en esas diferencias que no son de carácter doctrinal. No son de carácter doctrinal, nosotros podemos hacer sugerencias de cosas que nos parecen. Si mi hermano, por ejemplo, le veo que pinta la casa verde, verde furioso, así, ¿no es cierto? A él le gusta el verde furioso. A mí no. Pero no puedo ir y yo decir, chuta, mira cómo pintó este hoyo, cómo se le ocurre, se ve horrible, parece chabacán. ¿Por qué? Esas son las porquerías que destruyen la unidad de la iglesia y son cosas secundarias. Si te gusta el pelo corto, si te gusta dejarte un poquito de patillas, todas esas cosas. No, que debiera afeitarse, o que debiera esto, o que debiera acá, o que debiera cortarse esto, o que... ¿Saben por qué yo me he visto de negro? No porque me crea judío ortodoxo. Porque en los inicios de la iglesia yo venía con mi ropita de calle y ya alguien, oye, pero es que está como esa camisa media rosada, oye, pero nada que es la camisa cuadro, como que muy hacia el lote, como que corbata no me voy a poner. Ya me puse durante 19 años corbata y no me pienso poner. Pero entonces así nadie reclama. ¿Quién va a reclamar? Ahí está. Punto solucionado. ¿Por qué es así? Yo podría decir, ay, ¿qué te importa? Pero en amor, mejor, ¿qué es lo más neutro? Negro, ya, negro. Entonces, la unidad de la iglesia está fundada en la doctrina. Eres mi hermano, los dos creemos que Jesucristo es el único camino, los dos sabemos que la Biblia es la única verdad, los dos estamos convencidos de la soberanía de Dios, los dos estamos... Eso es la unidad. Lo otro, hermano, por favor, son cosas que muchas veces provocan divisiones en la iglesia, y cuando tú vas al análisis del área chica te das cuenta que son cosas que nunca debieron haber existido. Ahora, si tú quieres ir a proponerle al hermano de la Casa Verde, decirle, ¿te puedo decir una cosa? ¡Ay, que está fea la casa! Pero si a ti te gusta, hermano, amén. Pero jamás pintaría así mi casa. Pero se lo dijiste a él, listo, se acabó, y ahí terminó. Por favor. Y ustedes saben que estas son las cosas que constantemente están y provocan divisiones que no deben ocurrir. Oye, que como que, ¿cachaste? Como que no, ya no tiene como arruga. Yo creo que se hizo algo. ¿Le pagaste el cirujano? ¿Te das cuenta? Esa es la cuestión. Que oye, que la papá, mira, que como que el cuello se le empezó a notar más. Y no, si esto es la cirugía estética del diablo, no sé, pero no hagan un festín de eso, por favor.
porque eso atenta contra la unidad. Nosotros estamos aquí bajo un mismo techo, somos hermanos y hermanas y vamos en la misma dirección si verdaderamente somos hijos de Dios y estamos bajo el mismo cuerpo de doctrina. La unidad espiritual está basada en un cuerpo de doctrina, por eso dice más adelante una sola fe, un solo cuerpo de doctrina. Y si estamos de acuerdo en eso, las cosas secundarias son secundarias. Por supuesto, si hay cosas que en un momento nosotros vemos que están mal, ¿qué dice la Escritura? Ve y habla a solas con tu hermano. Pero si en verdad está mal, pero si en verdad está mal, no que a mí no me guste, sino que si bíblicamente está mal o está siendo perjudicial. Nada más. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Parto por mí. Tenemos que aprender. Colosenses entonces dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cuál es el estándar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cierto? Entonces, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, así como el Señor nos perdona a nosotros. El Señor nos perdona a nosotros de una forma total. Nosotros no podemos hacer menos que eso. Entonces, soportándose. También nos dice 2 Timoteo 2:10. Según Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. El apóstol Pablo tenía un amor sacrificial. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los elegidos. Un amor sacrificial, un amor sacrificial. Nos cuesta muchísimo a nosotros. Nos cuesta muchísimo el amor sacrificial. Es algo que tenemos que practicar, orar al Señor, pedir eso. ¿Y sabes qué va a pasar cuando estés orando por eso? Te van a empezar a pasar situaciones en las cuales tu amor va a ser puesto a prueba. Tu amor sacrificial va a ser puesto a prueba a través de la paciencia, a través de la mansedumbre, a través de, ¿no es cierto?, de la humildad, a través de amar a alguien que es difícil de amar. Hay personas que son difíciles de amar por naturaleza, pero son mis hermanos. Son mis hermanos. De repente tienen costumbres como medias raras, pero no están reñidas con la palabra, son mis hermanos. Son mis hermanos. ¿Ya? Entonces, volvemos a Efesios. Capítulo 4. Con toda humildad, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. He ahí el amor sacrificial, el amor ágape, que es lo que un cristiano debe producir y debe cultivar y debe crecer en ese amor. Versículo 3 dice, solícitos, aquí está la palabra solícitos, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz, no en otras cosas secundarias. Cuando digo secundaria no me estoy refiriendo que incluye pecados. Los pecados son pecados. Los pecados hay que corregirlos, ¿no es cierto? Hay que confrontarlos y hay que corregirlos. Cuando digo, ¿no es cierto?, cosas secundarias, me estoy refiriendo a situaciones que no tienen ninguna injerencia doctrinal, ¿no es cierto?, y que son muchas veces situaciones de carácter personal que a mí personalmente me molestan, pero que no son pecados, que yo quizás no haría, pero que no son pecados, que yo quizás, ¿no es cierto?, no lo defino así, no haría, pero que no son pecados, ¿me entiendes? Entonces, esa situación es a lo que se refiere con cuando digo yo situaciones secundarias.
Sin embargo, dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Eso sí, la unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de la unidad del Espíritu significa la unidad con lo que empieza a describir a partir del versículo 4. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, la iglesia. Todos mis hermanos y hermanas aman la iglesia, con todos sus defectos y virtudes, pero una iglesia no es un invento humano. La iglesia es el plan de Dios, es su esposa, es su cuerpo, Él es su cabeza. Y no estoy hablando aquí de denominaciones, no estoy hablando aquí de títulos de iglesia, sino que estoy hablando de todos los millones de cristianos que existen alrededor del mundo y que se congregan en iglesias locales como esta. Iglesias locales donde efectivamente lo que viene a continuación tiene que darse. Un cuerpo, un espíritu, solamente el Espíritu Santo en sus manifestaciones. Recuerden que Apocalipsis aprendimos que hay siete descripciones que se hacen del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la descripción del Espíritu Santo, la posición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Un testigo de Jehová te va a decir el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. ¿No es cierto? No, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y tiene un rol y una labor fundamental con nosotros. El Señor Jesucristo dijo: cuando yo me vaya, le voy a mandar al Paracleto. La palabra Paracleto significa uno igual que yo. Uno igual que yo. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la unidad, como dice ahí, ¿no es cierto?, del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, un solo espíritu que es el que realiza la obra transformadora en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dice en Juan, ¿no es cierto?, que no va a dejarnos huérfanos, sino que va a mandar al Paracleto, dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. El gran maestro es el Espíritu Santo, el maestro que nos enseña lo que la Escritura dice, nos enseña lo que Dios quiere de nosotros, el Espíritu Santo que mora en cada hijo e hija de Dios. Cuando Jesús dijo, el Padre y yo vendremos a vivir en ustedes, se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hoy día está intercediendo por su iglesia ante el trono del Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial. ¿No es cierto? El Espíritu Santo está haciendo la obra de Dios en nosotros porque es Dios. Así como Jesús no podía ser un ángel, no podía ser una criatura especial de Dios, sino que tenía que ser el mismo Dios para poder efectivamente rescatarnos de la muerte del pecado, porque la ofensa fue contra Dios. Adán y Eva pecaron no contra un ángel, pecaron contra Dios, por lo tanto el estándar del pago no podía ser menos que eso. Por eso es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Así también quien provoca la transformación dentro de nosotros y nos sella, no puede estar bajo ese estándar. Es Dios también. El Espíritu Santo es Dios. Si tú como hijo e hija de Dios tienes esa concepción doctrinal y esa convicción doctrinal, entonces estamos en un mismo sentir respecto a aquello en lo cual debemos tener un mismo sentir. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados. También llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene la iglesia? El rapto, ¿no es cierto? Esa es la esperanza más próxima que tenemos. Entonces, si yo no creo en el rapto, ya no tiene la misma esperanza mía. Si enseñamos en la Escritura que el rapto es así, ¿no es cierto? No importa que el Señor se haya demorado 2000, 3000 años, no sé, o que se demore muchos más. Pero la iglesia tiene una sola esperanza, una sola gran esperanza.
no es que el gobierno nos dé más acceso, no es que esto, no, debemos orar a Dios para que nos mantenga en paz para poder predicar bien el Evangelio, ¿no es cierto? No para asociarnos con ellos, sino que para poder aprovechar aquello que Dios está permitiendo y predicar el Evangelio y confrontar la mentira. Entonces, ¿cuál es la esperanza de la iglesia? La iglesia está esperando el rapto como cuerpo. Muchos hermanos ya han partido y con toda certeza a los que estamos aquí, muchos partiremos antes de que eso ocurra. Pero la iglesia como cuerpo universal está esperando el rapto. Porque el rapto nos llevará a la presencia del Señor. El rapto nos llevará a las bodas del Cordero. El rapto nos llevará, ¿no es cierto?, a la fiesta de las bodas del Cordero y al regreso glorioso con Jesucristo a reinar en esta tierra. Una misma esperanza. Por supuesto que yo tengo esperanza que Cristo esto, Cristo que todo, pero estoy hablando como cuerpo, como iglesia. No de las esperanzas personales, que si son bíblicas está bien. Está bien. Pero la esperanza corporativa es que Dios nos saque de aquí. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Lograr revertir el daño ecológico. Ya sabemos que no solamente no se va a revertir, sino que Dios mismo va a causar tal juicio sobre la tierra que ni sumando todos los años de destrucción que el hombre ha hecho se comparan con esos 3 años y medio que incluso se tienen que llegar a cortar. Así que no hay esperanza para el cambio climático ni para la sobrevida de las especies. No, Dios mismo se va a encargar de destruirlas por completo. Por completo. ¿Eso significa que nosotros tenemos que ser irresponsables? No, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero esa no es mi esperanza. Mi esperanza no es que va a volver a engrosar la capa de ozono, que vamos a ser mejores, que un mundo mejor, que va a haber justicia, que la economía, que esto, no. Y es triste que el mundo esas sean sus esperanzas, pero es equivocado, erróneo y dudoso si un cristiano o alguien que se llame cristiano tiene esperanza en eso. ¿Tiene esperanza en eso? No, no hay esperanza. Y eso no nos impide disfrutar de este Titanic aún hundiéndose. Ayer hicimos un paseo precioso, los cerros están preciosos, pero no los vamos a salvar. No los vamos a salvar. Los podemos cuidar mientras tanto, claro, pero no los vamos a salvar. Un gobierno mejor, olvídense. Un mundo más justo, olvídense. ¿Saben quién es el único que le va a poner un alto al grupos islámicos terroristas? El anticristo. Él va a ser el único que va a detener el avance de la islamización del mundo, que es el plan del mundo islámico. El mundo islámico. Ellos, la palabra islam significa sometimiento. Ellos vienen a someter. Ellos no evangelizan, ellos someten. Por lo tanto, esa es una realidad que solamente el anticristo va a poder poner término. Una esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es tu esperanza como hijo o hija de Dios? El rapto. Como iglesia, corporativo. Si me muero antes, ir a la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Eso es la esperanza nuestra como cristianos. Para nosotros, como dice la Escritura, la muerte es ganancia. La muerte es ganancia. Pablo dice, no sé si quedarme, porque todavía pienso que puedo serles útil, pero por otro lado me encantaría irme y estar con el Señor. Entonces dice, quedo más o menos en estrecho. La concepción de Pablo, la concepción de un cristiano, es una concepción que para el mundo es locura. Locura. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Es todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Nuestra vocación como cristianos significa andar como es digno de un hijo, una hija de Dios. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente nosotros. Nuestro andar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, nuestras decisiones, ¿son dignas de un hijo, una hija de Dios o no lo son? Esa es la pregunta permanente, diaria, que tenemos que hacer nosotros. Esto no es acumulativo, esto es progresivo, pero necesitamos nosotros estar permanentemente monitoreando la realidad de nuestra vida. La realidad de nuestra vida. Después dice, un Señor en el versículo 5. Por supuesto, Jesucristo es el Señor. En el libro de los Hechos,
capítulo 4, versículos 11 y 12, aquí tenemos la captura de Pedro y Juan, y son llevados ante el concilio de los fariseos. ¿Por qué fueron llevados ante el concilio de los fariseos? Por predicar que Jesucristo era Dios, que Jesucristo es el Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Él es el Señor, Jesucristo es el Señor, el único Señor. Un Señor tenemos los cristianos, no tenemos ni una señora, ni señores aparte de Jesús, ni nada. Una de las cosas más espantosas que está sucediendo en este último tiempo, y espero que los cristianos verdaderos y valientes sepamos colocarnos como corresponde en la brecha, es el trabajo de joyería que está haciendo este agente de Roma, que es el llamado Papa, ¿no es cierto?, que realmente ha dado un vuelco en esto. Por si no lo saben, es el primer jesuita. Los jesuitas son sumamente inteligentes, diabólicamente inteligentes, ¿no es cierto?, y ellos tienen una política de mucha austeridad siempre, Si no supiera bien el Apocalipsis, casi pensaría que este es el anticristo, pero es un anticristo, sí. Como dicen, ¿no es cierto?, han salido muchos anticristos, este es uno de ellos, ¿no es cierto? Está provocando tal unidad a nivel de todos los estamentos, no solo, ha sido el cuarto papa que se ha parado en la ONU y ha dado un discurso, pero su discurso, cuando uno analiza los otros anteriores, eran tontería. Este hombre dio un discurso realmente de unidad, de esperanza, sacó aplausos, sacó trago, como se diría en la fonda, de bebida, por supuesto, fome, pero porque la Biblia dice que uno no tiene que embriagarse. Bueno, entonces, esa es otra cuestión. No, es para otro. Quiste que el vino, que jugo de la uva, que acá. Pedro dijo, oye, todavía no es la hora novena, así que no pueden estar curados. Eso es lo que dice Pedro. Pero bueno. Entonces, este hombre lo que está haciendo es captar la atención de manera efectiva y conducir, ¿no es cierto?, el movimiento ecuménico, por todo lo que revisé durante la semana, ha experimentado realmente un salto exponencial en cuanto a la atención del mundo. Hoy día, fíjense ustedes, que hasta los sindicatos de tarotistas y todos estos brujos, ¿no es cierto?, que existen, como el Pedro Ángel, que se va a quemar en el infierno si no se arrepiente, ¿no es cierto?, y la Yolanda Sultana y todo eso, que gozan, por supuesto, hoy día de la apertura en los canales de televisión corruptos que existen en todas partes, toda esa gente hoy día también está bajo el alero del ecumenismo. Este cura los aceptó. Este cura dijo que no importa si tú fueras ateo, no necesitas creer en Dios para ir al cielo. O sea, la manga ancha, y fíjense que llega a tal punto lo que está haciendo, que aún en los mismos círculos conservadores del catolicismo romano, está causando problemas. No les está gustando a los conservadores todo esto. Esto es la unidad que se está proponiendo y que se está promoviendo. Y como siempre, muchísimos líderes supuestamente cristianos han mordido el anzuelo y se encuentran siendo los grandes promotores dentro del mundo protestante, para llamarlo en términos históricos, de esta pseudo-unidad. Entonces, estamos frente a una situación que es difícil confrontar porque humanamente es muy excepcionalmente buena.
muy excepcionalmente buena, sumamente atractiva, sumamente emocionante, al punto que con todos los casos de pedofilia que se han destapado y los que no se han destapado, la gente tiene una forma de bloqueo mental que tú no sabes, que sabiendo todo esto yo jamás le pasaría una guagua a este para que le diera un beso. Y la gente se olvida, así. Y yo escucho cristianos que dicen, no, pero es que este es distinto. Claro que es distinto. El diablo mismo. Entonces, esto, hermanos, hoy día yo lo puedo decir con libertad. Y cuando no tenga la libertad lo voy a decir igual. Los costos van a ser distintos. Los costos van a ser distintos, pero si no estamos dispuestos a usar la libertad para desenmascarar la mentira, entonces, ¿para qué nos sirve la libertad? ¿Para qué nos sirve la libertad? ¿Para qué nos sirve la libertad si vamos a estar jugando el juego de aquellos agentes satánicos, como en este caso el catolicismo romano, como todos estos falsos líderes, como Luis Palau, como Billy Graham, como todos estos que han dado abiertamente su aprobación? Y la influencia de estos hombres a nivel del mundo protestante es tremenda, tremenda. Entonces, cuando hablamos de unidad, también estamos hablando de separación. Porque la unidad no es a cualquier costo, no es a cualquier precio, ni es bajo cualquier precepto. Si la unidad no es en el Espíritu, si la unidad no es, como dice el versículo 5, un Señor, una fe, ahí no se está refiriendo a la fe que cada uno de nosotros tiene en el Señor, sino que al cuerpo de doctrina, como dijo Judas en el capítulo 1, tiene un solo capítulo, en el versículo 3, Judas, esta carta pequeñita que está antes de Apocalipsis, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. Y se está refiriendo al cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina ha sido una sola vez dada a los santos. No hay nueva revelación, no hay nada oculto, no hay evangelios escondidos, nada, nada. Recuerden ustedes que la Biblia, aunque nosotros podamos tener las comprobaciones arqueológicas, históricas, más sobresalientes para establecerla como veraz, por el solo hecho de que es la palabra de Dios y así Dios la declara en forma interna y como evidencia interna, es suficiente para nosotros. Aquí no hay ninguna palabra que sobre, no hay ninguna palabra que falte. Es perfecta en toda su constitución, porque es escrita inspirada por Dios. Inspirada por Dios, usando, no solamente Dios usó gente y personas, sino que expresó su palabra a través de estas personas. Esto es lo que Dios nos dice. La Biblia es inerrante. No tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios. Puede que haya cosas que yo no logre entender completamente, que están registradas acá, y que sean parte del relato. Pero doctrinalmente la Biblia es perfecta, en toda su concepción, de principio a fin. Están los libros que tienen que estar. Cuando alguien me pregunta, oye, pero ¿y quién compiló los libros para que la Biblia tuviera 66 libros? La respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque a veces uno empieza, oye, pero es que el concilio de esto se juntaron y esto ya está escrito. Sí, podemos dar esos relatos, pero quien la compiló es el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos tener esa confianza. Esa es la fe, la única fe. Por lo tanto, cualquier cosa que esté reñida con la fe, con el cuerpo de doctrina que tenemos, por supuesto que no podemos unirnos a ese tipo de movimiento o personas o iglesias o instituciones,
por más obras de caridad que puedan hacer, o por más planes evangelísticos que puedan tener, cuando una congregación acepta que el catolicismo es también cristiano, entonces hasta ahí se acaba nuestra unidad. Hasta ahí se acaba nuestra unidad. Cuando en una congregación se hace un abuso permanente y se venden los milagros como se vendían las indulgencias en el catolicismo romano, hasta ahí llega nuestra unidad. Hasta ahí llega nuestra unidad. Entonces, hermanos, la unidad implica también separación. El Señor dice: con los tales ni te sientes a comer, que es sinónimo de decir no tengas comunión con ellos. No tienes que destruirlos, no tienes que insultarlos, pero no debes tener comunión con ellos. Recuerda que no son los sentimientos los que mandan o deben conducir nuestro quehacer, sino que el discernimiento en función de la palabra de Dios. El discernimiento en función de la palabra de Dios. Entonces, esta es la línea en la cual nosotros debemos mantenernos. Una línea bien marcada, bien clara. Por supuesto, como lo dije al principio, las críticas más destructivas, desgraciadamente, vienen de adentro de lo que se llama la iglesia, ¿no es cierto? Considerándonos a nosotros cerrados, separatistas, en fin, como sea, porque no nos unimos a esto y no nos vamos a unir y no debemos unirnos, ni como ladrillo vivo individual, ni como cuerpo, ni como cuerpo. Ustedes no saben cuántas veces llaman o mandan cosas para unirnos por causas que supuestamente son, ¿no es cierto?, o evangelísticas y otras. Pero tú ves el listado, hasta esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, entonces no vamos. Y eso termina en mi escritorio y que Dios juzgue mi discernimiento. Pero esto no es preguntar: oye, hermano, ¿y qué le parece si nos juntamos? Oye, ¿quién quiere ir a la caminata por Jesús allá? Como iglesia no podemos hacer eso. Ahora, si tú individualmente quieres hacerlo, eres libre en un sentido. Pero si eres parte de este cuerpo, debes andar también al ritmo de este cuerpo. Al ritmo de este cuerpo. Hermano, la unidad es un tema prioritario dentro de lo que es el esquema de la iglesia. Pero la unidad, como la iglesia y la escritura y el cuerpo de doctrina que nos une, determina. La Biblia es bien clara en decirnos que nos apartemos de todo aquello que sale o es reñido con el cuerpo de doctrina. Y a veces eso tiene costos emocionales, sentimentales, fuertes, grandes. Pero somos siervos de Dios, somos siervas de Dios. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que primar. Eso es lo que tiene que primar. Quiero terminar con la última parte que dice un bautismo. Un bautismo. Esto no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo que ya se había explicado antes. Se refiere al bautismo en agua, que es aquella manifestación pública de mi fe en Jesucristo y mi filiación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que simbólicamente nos hacemos uno con Jesús en su muerte y nos hacemos uno con Jesús también en su resurrección. Eso es lo que dice Romanos y Corintios. Sin embargo, para entender el bautismo bíblico, tenemos que ir al libro de Hechos, que es un pasaje, dicho sea de paso, que normalmente ocupamos para enseñar acerca del bautismo a aquellos hermanos y hermanas que lo hacen. Entre paréntesis, la iglesia primitiva no se consigna el hecho de que alguien sea cristiano y no esté bautizado. No se daba eso, por eso es que no hay muchas instrucciones para el que no se bautiza, porque era una cosa que ocurría sistemáticamente.
alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo no va a tener ningún problema en el bautismo, porque el bautismo no es una bendición especial, el bautismo no es convertirse en cristiano ahí, la conversión es una conversión espiritual, el bautismo es una ordenanza pública de reconocimiento o de filiación con la persona de Jesucristo. Por eso es que no se bautiza en el nombre de una iglesia, menos en el nombre de un líder o pastor. Recuerden lo que dije Pablo, ¿no es cierto? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de tal o cual? No, el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 36 al 38. Rápidamente. Recuerden que este capítulo 2 de Hechos representa el primer sermón del apóstol Pedro, un sermón larguísimo, usando como base, por supuesto, el Antiguo Testamento, pero para llegar justamente al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que aparece ahí es el orden: arrepentíos. La palabra arrepentirse es metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar. Por supuesto que implica una relación distinta con el pecado. Antes yo tenía una relación con el pecado en que habían cosas que las encontraba malas y otras que no tan malas, y otras definitivamente todo el mundo las hace. Cuando tengo verdaderamente el Espíritu Santo dentro de mí, entonces reconozco que el pecado es pecado y mi corazón se duele, porque el pecado, en primer lugar, es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Por eso es que si no soy perdonado, no soy limpiado y no soy salvado, esa ofensa se tiene que pagar. Y como Dios es eterno, se paga eternamente en el lago de fuego. He ofendido a Dios. Entonces, por eso dice que se compungieron de corazón. Arrepentimiento es una orden militar que significa media vuelta, es decir, iba en esta dirección y ahora voy en esta otra dirección. ¿No es cierto? Cambia mi relación mental con el pecado y por supuesto también cambia mi relación con Jesucristo, porque cuántos de ustedes, como yo, llegamos, ¿no es cierto?, al Evangelio pensando que Jesús sí existía, algunos que ni siquiera existía, unos que vino, era un buen hombre, una especie de esto, otro, pero hoy día yo sé que Jesús es Dios y lo creo, entonces ahí ha cambiado mi relación con Jesucristo. Él es Dios, es mi Señor, mi Salvador, el único camino, la única verdad, la única vida. En ningún otro hay salvación, como dice el apóstol Pedro. Eso significa entonces que has cambiado, metanoia, tu manera de pensar respecto al pecado y respecto a la persona de Jesucristo. Solo ahí, entonces, dice, bautícese. Por eso es que el bautismo de niños es una perversión del catolicismo romano. Jamás puede existir bautismo bíblico si primero no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solamente, vuelvo a insistir, es decir, chuta, la embarré, perdóname Dios, no, sino que es reconocer. Cuando dice se compungió el corazón, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios y nos damos cuenta que nuestro pecado es real, independiente de la magnitud o el tamaño que nosotros le hemos dado a nuestra mente. Entonces, cuando ocurre eso es porque verdaderamente el Espíritu Santo te ha dado, como dice la palabra en Corintios, te ha dado arrepentimiento para salvación. Ya no justificas tu pecado, sino que quieres que tu pecado sea perdonado. Entonces dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca en la Escritura está separado la conversión del bautismo. Como nosotros tenemos una cultura tan idólatra, la gente piensa que el bautismo es como, no sé, es como la iniciación, como en la masonería, ¿no es cierto?, que era una cuestión espantosa. Satánica hasta los dientes, creo que estuve un mes pidiendo perdón. Entonces, no. Pero hay que hacerlo.
Por eso es que se le trata de quitar todo esto que también la iglesia evangélica se ha preocupado de darle un carácter que el bautismo no tiene. Entonces la iglesia evangélica muchas veces hablan de candidatos al bautismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo alguien va a postularse a bautizar? Vean lo que dice la Escritura. Está Felipe haciendo dedo, aparece este funcionario etíope, se sube, le predica, el funcionario le dice, ahí hay agua. Felipe nos dijo, para un poquito. Está ahí en la etapa candidato. Tengo que hablar con los apóstoles primero y te avisamos. Yo no veo lo que hay dentro de las personas, simplemente somos predicadores, enseñamos, tú le enseñas, predicas, asegúrate de que sea la verdad, que la persona entienda. Y se entendió y se quiere bautizar, bautízala. En el nombre de Jesucristo. A propósito, el bautismo no es una cosa que está institucionalizada y que la debe hacer el pastor. Por supuesto que debe hacerlo, pero no es exclusivo del pastor. Cualquier hermano, ¿no es cierto?, verdadero o verdadera hermana, entonces puede bautizar. Puede bautizar. Y eso es fundamental. Ni hay vestimenta especial ni lugares especiales. Ahí había un poco de agua en una fuente, entonces se bajaron y imagínate la gente que miró ahí y dijo, ¿qué están haciendo esto? Pero es preciso que todo hijo de Dios entienda que el bautismo es una ordenanza. Es una ordenanza. Aquí se dan cosas que son, bueno, muchas veces que no, que me da vergüenza. Y yo digo, bueno, que una hermana madura venga y te bautice. Es que tengo que venir esto, es que hoy tengo esto en la calle, me avergüenzo esto, que no me depilé. Bueno, una hermana entonces que te bautice, no hay problema con eso, ya, sí. Pero hácelo. Hácelo. O sea, no vaya a ser que porque no te gusta que te vean así o acá o allá. Dice, ven con ropa, con algo, lo que sea. Aquí no tenemos túnicas blancas. No tenemos túnicas blancas. Pero el bautismo es uno solo. Y ese bautismo, ¿sabes por qué es uno solo? No por la persona que lo ejecuta, sino ¿cómo es que se ejecuta? Primero, el arrepentimiento. Segundo, el bautismo solamente en nombre del Señor Jesucristo. Solamente el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la unidad, hermanos, y con esto terminamos, es un tema absolutamente prioritario en la iglesia. Pero la unidad no es a cualquier costo desde el punto de vista de juntar gente. La unidad es en un espíritu. La unidad es un cuerpo de doctrina que nos dice que hay un Señor, un cuerpo de doctrina, una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todos. Nosotros creemos en el Dios único, pero es un Dios trino. Cuando los hebreos aprendieron el Shema, que era, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, sí, uno es, pero la revelación del Cordero de Dios es que es un Dios y son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las ordenanzas que el Señor ha puesto están ahí, la doctrina está ahí. Seamos, por favor, solícitos, todos nosotros, en guardar la unidad. Tengamos celo de Dios para las cosas doctrinales y tengamos amor ágape para las cosas secundarias, entendiendo lo que son las cosas secundarias. Con todos los defectos que podemos tener, la iglesia va a seguir creciendo por la gracia de Dios y seguirán agregándose especies a este amplio zoológico, ¿no es cierto?, en el que todos estamos, ¿no es cierto?, pero todos somos hijos del mismo Padre, de Dios nuestro Señor. ¿Nos ponemos de pie para orar?